Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Esta mañana vamos a hacer una revisión de algunos temas importantes de la actividad económica y vamos a entrar un poco más a profundidad en el sector de la construcción. Hay noticias recientes positivas del presidente de la República, lo ha anunciado, niveles de crecimiento de la economía interesantes. Entonces vamos a ver esas cifras y enfocarnos mucho en las previsiones económicas también para este año. Entonces, es una presentación que la haré en aproximadamente unos 30 40 minutos y después seguimos a un espacio de comentarios, preguntas para poder profundizar en temas que a ustedes les interesen. Empecemos entonces por el lado de, bueno, los contenidos, vamos a hablar de actividad económica, vamos a hablar de las previsiones para este año y un sectorial de construcción. Finalmente, vamos con las conclusiones. Empecemos con actividad económica. Los datos disponibles al día de hoy en el SRI corresponden a marzo, datos de ventas. Y podemos ver que el dato más reciente, el dato de marzo, las ventas crecieron 15,7% interanual. Se puede observar también algo interesante y es que la tendencia de manera general, la tendencia de mediano plazo, es una tendencia de aceleración en las ventas y además que marzo representa un punto de recuperación frente a los 2 meses anteriores, 3 meses anteriores, desde diciembre del año pasado, realmente desde noviembre las ventas internas comenzaron a perder impulso. ¿Qué significa? Que seguían creciendo, pero estaban creciendo un poco más lento. Diciembre tuvo un mal desempeño frente al año anterior, después de haber estado creciendo por encima del 15% en septiembre, se desaceleraron en octubre, en noviembre, en diciembre una desaceleración fuerte, un mal diciembre, frente a los niveles de, digamos, digo mal, es que no creció tan rápido como venía creciendo, que venían creciendo al 15% y de repente diciembre crece alrededor de 7%. Pero después vemos cómo viene un marzo y un marzo con una repunte importante en el nivel de ventas, lo que permite mantener esta tendencia de aceleración en las ventas. Parecía que estábamos entrando a una fase ya de desaceleración más fuerte, pero marzo rompe esa tendencia y mantiene esta tendencia de una aceleración en ventas. Si lo vemos en el trimestre, para ver este primer trimestre del año, el crecimiento de las ventas internas fue de 11,3%. ¿Y cuáles son los sectores más dinámicos? Administración pública creció 24%, electricidad y gas 21%, construcción, y vamos a hablar más allá, más a profundidad de construcción, un crecimiento de casi 20%, crecimiento muy importante en el trimestre. Servicios profesionales 18%, servicios de salud 16%, minas y canteras 15%, alojamiento y alimentación 15%. Servicios administrativos, 15%. Transporte y almacenamiento, 14%. Otros servicios, 14%. Comercio, 12%. Es decir, todos estos son sectores que están creciendo por encima del promedio de la economía, del promedio de 11,3 en el trimestre. Por debajo del promedio, pero todavía con buenos desempeños, manufacturas crecen 10%, actividades inmobiliarias 10%, enseñanza 7%, agua potable 7%, información y comunicación 6,3%, financieras y seguros 5,5%, agricultura 1,3% y artes y entretenimiento 0,6%. Vemos que todos los sectores en estos grupos son grupos bastante agregados, todos los sectores tienen crecimientos, aunque hay algunos que crecen por debajo del promedio y algunos que tienen muy poco crecimiento, como es la agricultura y ganadería para el mercado interno y artes y entretenimiento. Pero muchos de otros sí tienen desempeños relativamente fuertes. Viendo la evolución de las manufacturas. Aquí también se puede ver lo que les decía, algo similar a lo de las ventas, cómo terminan el año con una desaceleración muy importante. Diciembre es un mal mes, viene un enero y febrero también con desaceleración, pero regresa un marzo con un repunte significativo. Nuevamente, la tendencia global es más bien hacia una aceleración en las ventas, una tendencia que se registró a lo largo de 2025
y que todavía se mantiene. Si vemos por el lado del comercio, en el comercio también sucede algo similar. Noviembre, diciembre, meses de desaceleración. Enero, febrero, relativamente estáticos frente a diciembre. Pero viene un marzo con recuperación, un crecimiento de 16,6%. Nuevamente, la tendencia sigue siendo hacia una aceleración. Si vemos en venta de vehículos, las ventas automotrices suben 53% interanual en abril. Entonces, ¿qué está detrás de toda esta evolución de las ventas internas? Está una economía que durante el año pasado ganó mucha liquidez. Hubo una superávit comercial muy grande el año pasado, un récord de superávit comercial. Las remesas subieron fuertemente. Financiamiento externo neto del fisco, es decir, es más el dinero que le prestan al fisco que el que tiene que pagar al exterior. Todo eso permite que gane liquidez la economía y permitió que suban los depósitos significativamente y que esos depósitos poco a poco se están transformando en crédito. El crédito disponible es el que está impulsando también, por ejemplo, la venta de vehículos y existe una demanda importante. En el caso de los vehículos está muy asociada también con una demanda de vehículos de trabajo, actividades productivas que requieren de más vehículos para la construcción, para en sectores exportadores, etcétera. Entonces vemos cómo no solamente una demanda de vehículos de consumo para el uso de los hogares, hay también un crecimiento fuerte en los vehículos de trabajo, que se ve reflejado y es consistente con una economía en donde la actividad económica también ha venido subiendo. Sin embargo, sí, la actividad económica muestra algunos síntomas de desaceleración. Está creciendo, pero crece un poco más lento. Desaceleración significa crece, pero crece más lento. Y algunos síntomas lo vemos, por ejemplo, en comercio exterior. En este primer trimestre, las exportaciones crecieron apenas 1%. Es un crecimiento muy bajo. Eh, Sectores que provocaron que esto suceda fue el cacao, que cayó significativamente, y el petróleo, que sigue cayendo por precio y por volumen. Por otro lado, también a nivel de los depósitos siguen creciendo, pero ya no crece, cada día crecen un poco menos, crecen menos rápido, se desaceleran, a otro síntoma de desaceleración. El crédito todavía ha venido repuntando, pero eventualmente también va a llegar a un límite de cuánto puede acelerarse el crecimiento del crédito. Entonces, estamos en un entorno en donde la economía sigue creciendo, pero hay una desaceleración en el proceso, es decir, un poquito más lento. Eh, en el acuerdo del Fondo Monetario en cuanto a las previsiones, el acuerdo del Fondo Monetario trae algunos cambios que ellos recomiendan para acelerar el crecimiento, para sostener un crecimiento fuerte. Ellos dicen, las autoridades están trabajando para atraer inversión privada hacia sectores de alto potencial, incluyendo minería, hidrocarburos. Para atraer inversión y apoyar el crecimiento en el sector minero, las autoridades han comprometido a emitir regulaciones para la reapertura del catastro minero. Se había anunciado, el gobierno anunció que en junio se reabriría el catastro minero para la minería metálica industrial. Ese es un tema muy importante. Están fortaleciendo la resiliencia energética y aumentando la oferta de electricidad. Es lo que dice el acuerdo del Fondo Monetario. Ahora, el sector, uno de los sectores que está impulsando la actividad económica muy fuertemente es precisamente la minería. Vemos cómo, si vemos los sectores exportadores, les decía, en su conjunto crecen apenas 1%, pero los sectores que sí crecen fuertemente, el sector que más crece es precisamente la minería, que tuvo una expansión muy importante y la minería en este momento ya representa el tercer producto de exportación, era el quinto. Este año ya pasó a representar el tercer producto de exportación del país. El primero es el camarón, segundo petróleo, tercero minería. La previsión de crecimiento actualizada a este momento está alrededor de un 2,5%. La visión más pesimista es la del Banco Mundial, un 2,2%. Hay otras, perdón, la de la CEPAL, 2,2%. El año pasado habríamos crecido 3,7%. Aquí hubo un efecto, por supuesto, de rebote después de que la economía se contrajo en 2024, 1,9%. Pero la previsión es esta desaceleración de la que les hablo y de la que ya se ven algunos indicadores,
una economía que sigue creciendo, pero que crece un poco más lento. ¿Cuáles son los riesgos dentro de este entorno que menciona el Fondo Monetario? Por un lado, dice una guerra más prolongada en Medio Oriente va a provocar mayores precios del petróleo, pero que eso para el fisco le ayuda, pero también puede endurecer las condiciones financieras globales, que sea más difícil financiarse en el mercado internacional. Y por el lado interno, ellos dicen los principales riesgos incluyen primero la incapacidad para sostener la producción petrolera porque hay importantes necesidades de inversión que no se logran hacer. Desviaciones en el desempeño fiscal, es decir, que nuevamente incumplamos el programa. Digo nuevamente porque en la revisión del cuarto trimestre del año pasado hubo un incumplimiento del programa del Fondo Monetario. Desafíos de seguridad y choques en el suministro de energía, no, es decir, apagones, lo que quiere decir, y fragmentación política que retrase las reformas. Entonces dice, hay algunos desafíos en el entorno interno. Creo que definitivamente este año uno de los desafíos más importantes va a venir por el lado energético, por el lado de el riesgo de los apagones, sobre todo frente a condiciones climáticas que podrían ser extremas en el futuro invierno. La previsión de crecimiento de este año, como les decía, es un 2,5%. ¿De dónde va a venir ese crecimiento? Una parte, lo más importante, o se explica por el lado del consumo de los hogares. De 2,5, 1,3 corresponde a consumo de los hogares. Siguen las exportaciones que explicarían un 1% y la inversión que explicaría un 0,7%. Entonces, el principal motor, resumiendo, va a ser consumo de hogares, el mayor componente más fuerte este año, seguida por exportaciones e inversión. Si vemos por sectores, la previsión del Banco Central, la previsión más actualizada, es que el sector que más va a aportar a ese 2,5, de ese 2,5, 0,38 viene de comercio, 0,31 viene de minas y canteras, eh, 0,26 de manufactura de productos alimenticios, 0,24 de agricultura, 0,15 de servicios financieros y 0,15 de la construcción. Estos son los sectores que más van a aportar en el crecimiento económico en este año según las previsiones del Banco Central. Veamos entonces un tema ya específico de la construcción y ustedes se habrán dado cuenta que he hablado de la construcción, he mencionado la construcción en varios de los temas anteriores porque está entre los sectores que más crecen en ventas en los datos del primer trimestre de este año. Está también entre los sectores que más se espera, el Banco Central espera que contribuyan al crecimiento económico, al PIB este año. Entonces, definitivamente algo está pasando en la construcción. Analicemos qué es lo que está pasando. Eh, Primero veamos las ventas, evolución de ventas de la construcción. Estos son datos del SRI, ventas internas. Construcción corresponde a ventas de infraestructura nueva. Cuando decimos ventas de la construcción, aquí se incluye construcción de infraestructura e inmobiliaria. Es decir, no solamente construcción inmobiliaria, sino que todo está incluido en un solo rubro. Y según los datos del SRI podemos ver esta evolución de una aceleración en las ventas que terminan a marzo con un crecimiento del 26%. Si vemos el trimestre, estos son datos mensuales. Si vemos el dato del primer trimestre comparado con el primer trimestre del año anterior, el crecimiento es casi de un 20%. El crecimiento solo del trimestre, el promedio del trimestre. Eh, si vemos las ventas inmobiliarias, aquí se incluye la compra, la venta, el alquiler de inmuebles. Aquí el crecimiento del mes en marzo fue de 17%, también hay una aceleración. Y si vemos el promedio del trimestre, es 10% de crecimiento. Entonces vemos que es un sector, la construcción está teniendo crecimientos acelerados y el gobierno tiene expectativas importantes para la construcción. Busca impulsar la construcción de vivienda y para eso ha creado varios programas oficiales para seguir impulsando este sector. Por un lado está Credicasa del BIES, que es para primera vivienda, que tiene una tasa muy subsidiada, 2,99%, créditos hasta $65,000 a 30 años. El gobierno ha dicho que va a destinar $100 millones en crédito Credicasa para este tipo de vivienda, vivienda de interés social.
Después tenemos el crédito Miti Miti, también subsidiado con el 499. Este es un programa que asistí desde hace mucho tiempo. Ahora tiene fondos del BID, de la CAF y del Estado, alrededor de 600 millones de dólares disponibles para poder colocar. Y este programa funciona a través de bancos, cooperativas, mutualistas. También se amplió el plazo de las colocaciones a 30 años. Inicialmente era 25 años. Todos estos programas han sido, en estos últimos meses, han sido mejorados, ampliadas las condiciones, y sobre todo los plazos. En el caso de Credit Casa, reducida la tasa. En cuanto al Banco del Pacífico, también anunció un crédito con una tasa de 4,87%, también fuertemente subsidiada, y hasta 100 mil dólares a 30 años, y se dijo en algún momento que iban a destinar 70 millones. El beneficio de estos programas subsidiados lo explica Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, en una entrevista en febrero en Ecoavisa. Nos decía, para un crédito de 50.000, los ingresos familiares requeridos en la banca tradicional son de 1.430. Con el crédito Miti Miti, los ingresos bajan a 1.000 para una tasa de 4,99. Y ahora con Credit Casa, el ingreso requerido para un préstamo de 50.000 es de apenas 600. Claro, la tasa es el beneficio de la tasa subsidiada, es que implica menos necesidad de pagos, de menor pago de intereses, y eso eleva la capacidad de endeudamiento de una familia, porque se compromete en una proporción menor de sus ingresos en pagar deudas. Y claro, esa es la apuesta de todos estos créditos, es precisamente el ampliar la cobertura a nuevos actores del mercado. Explica además Gonzalo Rueda de Market Watch, a quien le van a ver ustedes la próxima semana, y él en una entrevista que le hicimos decía la tasa promedio de crecimiento de reservas, de reservas de vivienda inmobiliaria ha aumentado entre un 40 y 45% en marzo y abril de 2026, comparado con el promedio mensual de 2025. Algunos constructores que se encuentran con proyectos en desarrollo han visto que sus reservas se han duplicado comparado con 2025. Entonces, lo que nos está hablando es de este beneficio que se ha dado, un beneficio de los nuevos programas, que ha tenido un efecto psicológico también en la población que dice, tengo que aplicar ahora para no quedarme sin ese subsidio. Hay un subsidio importante a la vivienda, tengo que aprovechar ese subsidio mientras dure. Sin embargo, vale la pena también revisar en realidad quién está otorgando el crédito hipotecario, porque hemos hablado de todos estos programas muy ambiciosos y muy generosos de financiamiento desde el lado público, pero esos programas recién han sido modificados, recién han sido lanzados. Todavía esos programas no son los que están explicando la expansión de la construcción en este momento, eso hay que estar muy claros. Esos programas pueden ser los que expliquen una aceleración o que se sostenga este crecimiento fuerte en el futuro, pero no son los que explican el pasado. Porque si vemos quién está prestando, quién está dando crédito hipotecario, vemos que el actor más importante en el otorgamiento de crédito hipotecario en el primer trimestre de este año fue la banca privada. La banca privada colocó 211 millones de dólares, un incremento fuerte de 36, casi 37%, y representa el 46% del total de crédito otorgado. Entonces vemos que es un actor tremendamente relevante, el más relevante de todos, con casi la mitad del crédito que se otorga viene de la banca privada. Sigue el BIES, que otorgó 109 millones, representa el 24% del total. Sin embargo, vemos cómo esos 109 millones representan un estancamiento, una ligera caída, 0,2, caída de 0,2 en las colocaciones. Es decir, el 10 no está colocando más, se ha quedado detenido, no está incrementando sus colocaciones, coloca lo mismo que colocaba el año pasado. Eso debería cambiar, porque claro, con los programas Credit Casa debería aumentar la colocación, debería destinar más recursos. Esa sería la apuesta de todos estos programas oficiales, que se vean en la práctica. Pero hasta el momento, en el primer trimestre, más bien las colocaciones del BIES se han mantenido estables frente a lo que era el año anterior, prácticamente estables. Las cooperativas son terceras, con una colocación de 89 millones de dólares, casi el 20% del total, y un incremento importante de 32%. Entonces vemos que en resumen, bancos y cooperativas están incrementando sus colocaciones hipotecarias, mientras que las mutualistas, con 51 millones, están prácticamente estancadas, apenas crece 1%,
y el BIES con 109 también totalmente estancado, una ligera reducción. Entonces, banca y cooperativas crecen, BIES y mutualistas mantienen estancadas sus colocaciones. Y el desafío en todo este financiamiento tiene que ver con ampliar el acceso a financiamiento BIS y BIP para hogares en actividades informales o sin afiliación a la seguridad social. Porque claro, los que tienen una actividad formal probablemente ya tuvieron acceso al crédito y ya tienen una vivienda, pero el gran déficit de vivienda, que es alrededor de 600.000 viviendas en el país, está en estas familias que están en la actividad informal. Y entonces el principal desafío ya no solo es la tasa de interés, sino la capacidad de demostrar ingresos y estabilidad financiera. Existe por eso incertidumbre de cuántas personas van a realmente lograr que se apruebe sus solicitudes a créditos como Credicaso. Hay un número importante de solicitudes, gente que está interesada, que quiere beneficiarse de ese subsidio, pero el desafío está en ver en la práctica cuántos créditos se aprueban y si eso se transforma en una elevación en la colocación de crédito. Desde el sector inmobiliario se propone impulsar mecanismos de ahorro programado para facilitar el acceso al crédito hipotecario. Eh, por ejemplo, una de las alternativas es permitir que se pueda destinar una parte de los aportes voluntarios a los fondos de reserva del IES que puedan ser utilizados para un ahorro que sirva para comprar una vivienda, porque de esa manera se garantiza el acceso al crédito y se reduce el riesgo, sobre todo en afiliados. Claro, el desafío sigue manteniéndose para los no afiliados, para los informales. Cómo ayudar a que puedan acceder al financiamiento. Si vemos la evolución de la cartera, aquí vemos cómo la cartera hipotecaria del BIES viene cayendo, una caída de 2,7%. Con ese nivel de colocaciones no logran compensar las naturales amortizaciones que hay en la cartera. Entonces el saldo de cartera termina reduciéndose. En las mutualistas también la cartera está reduciéndose, mientras que, como era de esperarse, tanto en banca privada como en cooperativas está subiendo la cartera porque están colocando mucho más fuerte. Entonces estamos viendo una recomposición en la cartera del sistema, en la cartera hipotecaria. Algunos indicadores sobre la actividad de la construcción los podemos ver, por ejemplo, en los despachos de cemento y vemos cómo se expandieron 9,5% en promedio en 2025 y hay una aceleración adicional en el primer trimestre de este año cuando crecen casi 15% interanual. Entonces vemos que sí, en despachos de cemento también se ve reflejada esta mayor actividad económica de la construcción. Si vemos una visión de largo plazo, sin embargo, vemos que esa recuperación de la actividad de la construcción que se ha dado desde 2020 en adelante, todavía hasta con datos del 25, porque son datos anuales, con datos del 25 todavía la construcción está muy por debajo de lo que fue durante la bonanza petrolera. Este es un índice de la construcción medido en cuentas nacionales en el Banco Central. Y este índice lo que nos dice es, pone 100 el inicio, 2003 de 100, y se pone para ver cómo está la construcción. La construcción al día de hoy está 58% por encima de lo que estuvo en el 2023, pero está muy por debajo de lo que estuvo en 2013, cuando llegó el pico de la bonanza petrolera y la construcción llegó a alcanzar 297%, o sea, un incremento importante frente a 2003, es decir, 2,9 veces por encima de lo que estuvo en 2003. Entonces vemos cómo claro, detrás de este crecimiento de la construcción estuvo mucho lo de la obra pública, una inversión pública muy grande, mucho endeudamiento, recursos petroleros abundantes que permitieron acelerar la obra pública. Pero todo eso se acabó cuando cayó el precio del petróleo en 2015 y se desinfló toda la economía y con ello se desinfló también toda la actividad de construcción, sobre todo del lado de la inversión pública que desapareció y llegamos a un nuevo nivel, un nivel en donde está creciendo la construcción, pero todavía son niveles bastante más bajos que los de la bonanza. Dentro de los grandes impulsores de la construcción, veamos por un lado qué pasa con el BIES. El BIES
financia, da créditos hipotecarios, como lo vimos hace un momento. El presupuesto de inversiones para el 2025 fue de 6.600 millones de dólares en préstamos hipotecarios. Esto representa el 23% del total. Sin embargo, si vemos en qué invierte el BIES, vemos que el grueso de las inversiones, 53,9%, los invierte en papeles 51% los invierte en papeles del Estado. Ese es el principal destino de los recursos del BIES, es para financiarle al fisco. El segundo destino es créditos hipotecarios y el tercero es quirografarios. Entonces, para poder expandir los créditos hipotecarios, el BIES tendrá que reducir las colocaciones en sector público, financiar al fisco, o en quirografarios, que son las dos alternativas que existen. Hay que liberar recursos para poder destinar más a la construcción. Entonces, hay que ver si realmente se va a hacer algo así. Por el lado de financiamiento del fisco, el fisco necesita recursos, no va a soltar un solo centavo. Y por el lado quirografario, hay una tendencia equivocada dentro del BIES a preferir el crédito quirografario porque tiene tasas más altas, les es más rentable, pero al final del día sí hay un tema poco coherente desde una visión financiera porque el BIES es el único ahorrista, el único que tiene ahorro de largo plazo en el país, porque son fondos que los recibe para la jubilación de los afiliados, es decir, los va a tener que utilizar en el futuro, un futuro muy lejano. Entonces, sí es un absurdo utilizar el único ahorro de largo plazo para financiar crédito de corto plazo, crédito de consumo que puede ser otorgado por cualquier cooperativa, cualquier banco, que captan a corto plazo y pueden prestar también a corto plazo. En cambio, el BIES que capta a largo plazo debería utilizar esos recursos, priorizarlos en inversiones a largo plazo. Inversión a largo plazo del crédito hipotecario, es del financiamiento en el mercado de valores de la actividad productiva. Vemos que ahora el financiamiento que hace de renta fija para el sector privado es mínimo, 1,8% de su portafolio de inversiones total. Entonces podría dinamizar muchísimo más la actividad productiva, la generación de riqueza, si es que hubiese una mejor distribución de inversiones de los recursos de la seguridad social. Entonces, ahí hay un desafío. Como les decía, este momento la construcción crece, crece aceleradamente, el financiamiento está creciendo fuertemente en la banca privada y en las cooperativas, no así en el BIES ni tampoco las mutualistas. Para que crezcan las mutualistas, definitivamente va a tener que haber ese cambio en el plan de inversiones y vamos a ver si están dispuestos a hacer ese cambio para ver si en la práctica realmente el BIES va a ser un motor que impulse más allá la actividad de la construcción o si se va a mantener en los niveles actuales, como ha sido hasta ahora, aunque con una ligera caída realmente. Desde el lado fiscal, la obra pública va a ser un gran motor de la construcción. Bueno, hay que estar claros que no hay una posibilidad de nuevamente repetir lo que vivimos durante la bonanza petrolera. El fisco sigue en un proceso de consolidación fiscal. Significa que todavía está limitado en los recursos que dispone. Por otro lado, hay hemos visto esta evolución, aquí ustedes pueden ver la evolución en el tiempo de la inversión del sector público no financiero, y vemos cómo durante la bonanza petrolera el gobierno central pasó a ser el principal inversionista, con todos los recursos extraordinarios que recibió del petróleo. Pero cuando los recursos desaparecieron, gradualmente la inversión se fue contrayendo y pasaron a ser los gobiernos, los GAT, los gobiernos locales, pasaron a ser los principales inversionistas y siguen siendo hasta ahora. Entonces vemos cómo en este momento los GATs invierten prácticamente el doble de lo que invierte el gobierno central, y eso se va a mantener en el tiempo. En este momento la oportunidad realmente para la construcción está en esta obligación, esta nueva obligación del 70-30, que la obligación que tienen los GATS con una reforma reciente legal que se aprobó, de invertir el 70% de los recursos que reciben y destinar a gasto corriente máximo el 30%. Ese cambio en la proporción significa que van a tener que invertir más. Ya hay una oportunidad también de más actividad económica, nueva actividad económica para inversión. Claro, para los GATS esto va a significar van a tener que reducir gasto corriente para poder
elevar inversión. Entonces, por ahí sí hay una oportunidad para la inversión en el corto plazo, conforme se va cumpliendo esta obligación del 70-30. Em, un tema interesante a analizar aquí también es la evolución de los afiliados al IES y vemos cómo se produce después de 2024, que fue un año muy complejo de contracción económica, donde hubo una caída en el número de afiliados. Vemos cómo 2025 y 26 los afiliados suben, se recuperan. Y este indicador es muy útil también para explicar qué es lo que está pasando con la construcción inmobiliaria, porque comúnmente se dice que la construcción es el motor del crecimiento, pero realmente más que un motor es un termómetro de la salud. La construcción es el termómetro de la salud de la economía, porque para que haya construcción inmobiliaria, tiene que haber ingresos, porque una persona para construir una vivienda, para comprar una vivienda, tiene que endeudarse, tiene que solicitar un crédito y con ese crédito tiene que ir a comprar la vivienda. Si es que para comprar, y el prerequisito para acceder al crédito es tener ingresos, tener un empleo adecuado. Entonces, este indicador refleja lo que estoy mencionando. Vemos cómo el número de afiliados al IES refleja esa mayor actividad económica y es de esa mayor actividad económica la que como consecuencia permite que los ciudadanos puedan acceder a financiamiento hipotecario y que permitan comprar una vivienda, lo que a su vez genera nuevos empleos en el sector de la construcción. Pero el punto de partida es mayor actividad de la economía en su conjunto. Eso es lo que permite elevar la construcción y es lo que estamos viendo ahora, una economía en donde la aceleración económica de 2025 ha permitido este crecimiento de la construcción que empezó el punto más alto, más acelerado de crecimiento de la construcción estuvo alrededor de agosto del año pasado. Entonces vemos cómo ya desde el año pasado la construcción comienza con ritmos acelerados de crecimiento, con tasas importantes de crecimiento, y es el resultado de esta mayor actividad económica. Con datos de la matriz de insumo producto de 2024, 2024 no es un año que me guste mucho usar, pero no queda otra, es los datos más recientes, pero hay que recordar que 2024 fue un año de contracción económica, un año muy malo, pero en todo caso con datos de 2024, la construcción generó 441.000 empleos totales entre directos e indirectos y tuvo una producción de alrededor de 17.000 millones de dólares, 7,8% del total de la economía. Y si vemos por tipo de construcción, según el Banco Central, la construcción de edificios residenciales se representó el 37% del total, de obras de ingeniería civil 25%, edificios no residenciales 14% y preparación de terrenos y acabados el 24% del total. Eh, una última lámina interesante es en dónde está, cuáles son los focos calientes de la construcción. Entonces aquí están ordenadas las ventas de la construcción por cantón y está ordenada de mayor a menor dependiendo de en dónde han crecido más esas ventas, la diferencia de cuánto ha crecido las ventas. Entonces, esto es comparado primer trimestre, los 12 meses terminados en marzo de 2026 comparados con los 12 meses terminados en marzo del 25. Entonces, vemos cómo a marzo del 26, en los 12 meses, el sector donde mayor crecimiento en las ventas de la construcción hubo es en San Borondón, 138 millones de dólares adicionales, seguido por Guayaquil, 132 millones, Quito, 93 millones. En el caso de Quito, claro, se considera como un solo cantón, pero tiene áreas muy grandes y las áreas más dinámicas están en los valles, en Tumbaco, en Cumbayá y en el hipercentro de Quito. Pero claro, ese desglose no aparece en las estadísticas por cantón. Sigue Daule con 69 millones adicionales, Cuenca con 49 millones, Ambato 31 millones, Manta 29, Orellana 29, Machala 28, entre otros. Aquí pueden ver también, ustedes van a encontrar entre los sectores que crecen de manera importante, está el Pangui, un crecimiento de 9 millones, y el Pangui es un pueblito muy pequeñito en Zamora, y lo que corresponde esto de aquí es netamente a minería, la actividad de la minería. Y como decía, uno de los potenciales de mayor crecimiento para la construcción en corto plazo, más allá del tema inmobiliario
y gracias al crédito inmobiliario, viene por el lado de la construcción. Hay algunas minas que están en fases ya avanzadas, algunas ya están construyendo ya mina, otras están por empezar construcción de mina, y eso va a generar un potencial muy grande en la actividad de la construcción. Volviendo al tema de la construcción inmobiliaria, el cuello de botella sigue estando en los GATS, en los gobiernos autónomos descentralizados, porque tienen permisos lentos que elevan costos y retrasan proyectos. Por un lado, el gobierno central impulsa el crédito, pero los municipios controlan los trámites. Entonces, el desafío definitivamente va por el lado de digitalización, simplificación. Son temas claves para acelerar la vivienda BIS y la vivienda BIP. Conclusiones, el entorno internacional del país se ha deteriorado, hay una desaceleración en el mundo desarrollado por el incremento del precio de los combustibles, de la inflación. La economía interna sigue creciendo, pero se desacelera. Ya las exportaciones crecen muy lentamente, apenas un 1% en el trimestre, en el primer trimestre, pero todavía estamos en un entorno de crecimiento y sobre todo por el lado interno, todavía hay abundante liquidez, los depósitos, si bien se desaceleran, pero siguen creciendo, las ventas siguen subiendo y hay previsión de crecimiento en el corto plazo. Menos rápido que el año pasado, pero hay previsión de crecimiento. Por otro lado, la apertura comercial continúa y eso va a ayudar a contrarrestar en algo el entorno internacional más complejo. Eh, pero claro, mucho de la apertura comercial se concreta en el mediano y largo plazo, no es algo tan inmediato. Y también todavía tenemos episodios que van en vía contraria, como la guerra comercial con Colombia, que esta semana debemos tener un desenlace. Se acaba el plazo este jueves para acatar la decisión de la Comunidad Andina de Naciones de que tanto Colombia como Ecuador tienen que levantar sus restricciones al comercio. Vamos a ver cuál es el desenlace. Con eso concluyo la presentación y encantado para poder revisar preguntas, comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Alberto. Gracias por la presentación. Tenemos 318 personas participando. Les agradecemos mucho. Un saludo muy especial a Constructores Positivos, Henry Andún, Joan Proaño, que están apoyando este segmento de mercado tan importante. Igual veo varios líderes de varias empresas de acero, varias empresas automotrices. Mi querido Daniel, veo que estás por ahí. Próximamente vamos a tener temas de automotrices. Mientras Alberto va tomando un poquito de agua, paso un par de mensajes. Vamos a compartir la presentación de Alberto en un momento. Tengo el link. Le voy a publicar aquí el link para que lo descarguen de forma inmediata toda la presentación. Vamos a arrancar el tema, las preguntas y respuestas. Las vamos a ir contestando en orden como las vayan indicando. Y en la parte inferior de su menú van a tener la opción de preguntas y respuestas, por lo cual vamos a irlas leyendo en orden como se van presentando y las vamos a explicar. Algo muy importante que las personas que capturaron en el tema inmobiliario, perdón, en el tema de la construcción, el tema de la construcción tiene como unos segmentos muy específicos y dependiendo cómo se ha canalizado el crecimiento, el financiamiento, es distinto hablar de tema inmobiliario como tal o el tema del BIES que está como estático y el tema de construcción BIS y BIP que va creciendo. Es un poco para sobre todo todos los constructores que veo aquí, varias personas que incluso hemos hecho viajes al exterior por este segmento que seguro va a seguir creciendo, pues vayan teniendo un poco las cifras frescas. Mi querido Alberto, arrancamos con las preguntas. Eliezer, muchas gracias por asistir, como siempre. Rafael, muchísimas gracias igual por tu comentario. Alejandro Terán nos pregunta, ¿cuál considera que es el factor que ha incidido para la caída del precio del oro y plata y las proyecciones para el sector minero? Eh, a ver, el precio del oro ha subido significativamente. La caída más reciente, una caída de las últimas semanas, después de, claro, el oro alcanzó por encima de los $5.500 la onza, pero en las últimas semanas después cayó sobre todo con el conflicto en Irán. Ahí hubo un cambio, porque antes de ese conflicto el oro sirvió muchísimo como un activo de refugio.
Exacto. Los inversionistas internacionales buscaban refugiarse en el oro. Cuando viene la guerra en Irán, el oro dejó de cumplir ese rol y muchos inversionistas se volcaron a invertir en activos en Estados Unidos, en dólares. Pero a pesar de eso, sí, el oro, digamos, no ha seguido subiendo al ritmo que había subido antes, porque el oro subía muy fuertemente, porque los bancos centrales del mundo estaban comprando oro para diversificar sus portafolios lejos del dólar. Pero claro, el conflicto tuvo este cambio en el comportamiento de los inversionistas. Sin embargo, siguen siendo precios muy elevados los que tiene el oro. Y van a, y lo más probable es que van a seguir subiendo los precios del oro, porque estamos también frente a un entorno donde el dólar sigue depreciándose y la tendencia a largo plazo es un dólar más débil. Y es un dólar más débil porque hay un doble déficit comercial, doble déficit en Estados Unidos, un déficit comercial y un déficit fiscal importante. Y eso se financia emitiendo dinero. Entonces eso hace que el crecimiento de los dólares sea más rápido que su demanda y eventualmente hace que, digamos, que sigan bajando la cotización del dólar, que el dólar compre cada día menos. Entonces, en relación del dólar, el oro va a seguir subiendo también en su precio en los siguientes meses, más allá de esta corrección que se dio por el conflicto. Perfecto, muchísimas gracias, Alberto. Patricio nos indica por qué los picos de ventas en construcción se dan en los meses de diciembre de cada año. Yo creo que esa pregunta sería de más apropiada que la responda alguien del sector de la construcción, alguien desde adentro. Y tenemos aquí algunos. Entonces, si alguien quiere animarse a responder esa pregunta, pues encantado. Sí, Joan está alzando la Joan mano. o Henry, no sé quién esté de los que Sí, están. déjame ver si mientras tanto le puedo dar acceso a Joan para que explique. Y te agradezco, Joan, por acompañarnos. Mientras tanto, seguimos leyéndolas. Guardamos esta pregunta de Alejandro. Patricio Velázquez, David Rojas. Al mes de marzo, si bien las ventas en cada sector de la economía crecieron, incluso otras más que el promedio, junto con esto, obviamente, los ingresos empresariales. Entonces, ¿qué es lo que explica que al mes de marzo hay una caída en los ingresos de los trabajadores, una caída en el empleo adecuado en 425.000 personas, menos 5% respecto a febrero 2026, y creciendo así la informalidad y el empleo no adecuado? Buen día con todos. Sí, muy buena pregunta, David, y esa es una gran interrogante. Primero, esa caída que vimos en el empleo adecuado en marzo fue una caída fuerte, pero todavía no es estadísticamente representativa. Es decir, todavía hay una posibilidad que sea un tema de la muestra, que no necesariamente sea una caída importante significativa, aunque tampoco hay como descartar que sí haya un impacto de algo de menor actividad económica. Yo le estoy viendo aquí que hay, de lo que estoy identificando aquí son como que hay dos ritmos en este primer trimestre del año. Por el lado interno, las ventas internas todavía crecen de manera fuerte porque todavía hay liquidez, hay crecimiento del crédito. Pero veo que por el lado externo las ventas están perdiendo impulso. Les decía, las exportaciones totales en el primer trimestre crecieron apenas 1%. Y si vemos por volumen, se contrajeron 1% en volumen. Entonces, sí podría haber un efecto ahí por el lado del empleo, de deterioro en el empleo, asociado con el mercado externo, un mercado que está perdiendo impulso, mientras que por el lado interno las cosas van todavía algo mejor. Pero para poder responder esta pregunta realmente con seguridad, es necesario ver los indicadores de empleo abril, que todavía no están disponibles, para poder saber si es que si esta caída fue netamente estadística o si es algo que se sostiene y se repite en la siguiente encuesta. Porque no hay que olvidar que los indicadores de empleo son el resultado de una encuesta. Entonces, tenemos que todavía es imposible con certeza descartar qué fracción de esa caída es simplemente un efecto estadístico de la muestra y qué fracción sí tiene un impacto real. Yo, como digo, creo que por el lado externo las cosas están poniéndose un poquito más lentas y que por ahí puede haber unos indicadores más negativos, mientras que por el lado interno todavía los indicadores son positivos, aunque la tendencia va a ser hacia una desaceleración, pero todavía tenemos indicadores positivos por el lado del mercado interno.
Muchas gracias, Alberto. Regreso con la pregunta anterior de Patricio y gracias, Joan, abrimos micrófono. Creo que es Joan, Sí. vicepresidente de Constructores Positivos, que nos puede acompañar. La pregunta es, ¿por qué los picos de ventas en construcción se dan en los meses de diciembre de cada año? Gracias, Joan. Sí, buenos días con todos. Bueno, generalmente yo no creo que sean los picos de ventas, sino son los picos de facturación los que se dan en diciembre. Los picos de ventas generalmente son, más bien en diciembre se represan un poquito las reservas inmobiliarias porque hay que diferenciar entre lo que es una reserva inmobiliaria, es decir, cuando nos compran la unidad, cuando nos la reservan, que generalmente, dependiendo del estado del proyecto, en enero y en marzo y abril son los meses en los que más reservas tenemos. Y otra es la venta, porque la venta ya se puede producir inclusive un año después de que te reservan la unidad, que es cuando ya terminan de pagar la unidad, cuando obtienen el crédito hipotecario, cuando se hace realmente la facturación. Y muchas de las empresas esperan hasta diciembre para facturar todas las ventas que han venido teniendo durante el año. Entonces, un poco por eso se explica el fenómeno de esos datos que aparecen ahí como mayor cantidad de ventas en diciembre. Muchísimas gracias, Joan. Exactamente esa es la respuesta. Este tipo de información es clave sobre todo, y gracias, Joan, Henry, Constructores Positivos. Traemos líderes de opinión que participen y esto no está planificado, así que muchísimas gracias. Tengo una pregunta de Henry también y creo que hace un buen comentario. Henry Andún, presidente de Constructores Positivos, menciona, creo que hay que aclarar que los créditos acumulados del BIES podrían indicar que los hipotecarios y quirografarios son casi del mismo nivel. Pero si hacemos análisis de créditos de los últimos años, los quirografarios son casi 9 meses más que los hipotecarios. Son igual estadísticas que es importante que el sector de la construcción los conozca para diferenciar claramente qué es hipotecario, qué es quirografario. Mensajes de que crece la construcción, pues no necesariamente crece la venta de departamentos del BIES, sino que está creciendo la construcción incluso por otras verticales. Muchísimas gracias, mi querido Henry, por la pregunta. Regresamos nuevamente con José Recalde. En los créditos hipotecarios, ¿cuáles son los datos eh, por número de operaciones, no por montos? Ese dato puede reflejar una cobertura que se tendría. Creo que no tenemos la cifra, mi querido Alberto, pero la siguiente semana con Gonzalo Rueda podríamos tener algún detalle así. No traje la cifra de número de operaciones, ese dato sí existe. Y claro, la idea es importante ver, sobre todo para la evolución futura, porque si es que el BIES logra despegar en sus colocaciones, sobre todo para vivienda BIS y VIP, debería verse unos montos de colocación, monto promedio de colocación más bajo en más operaciones, es decir, que haya crédito de las personas de menores ingresos. El promedio debería ir bajando. Y eso sería positivo porque significaría que está mejorando el acceso a la vivienda. Pero eso es algo que debe reflejarse a futuro, porque como digo, todos estos programas oficiales de crédito subsidiado son anuncios, buenas noticias, pero que no hemos visto todavía. El resultado recién se va a comenzar a ver en adelante, porque todos estos cambios se realizaron en el primer trimestre de este año y en el primer trimestre todavía el BIES estaba colocando menos que lo que colocó el año pasado. Entonces, tenemos que verlo si en la práctica logra revertir esa tendencia y empezar a colocar más con todos estos créditos subsidiados. Gracias, Alberto. Les recuerdo que en la pantalla están mirando el código QR de análisis semanal. La semana pasada, Alberto, fue la semana pasada, sí, la semana pasada, Análisis Semanal hizo un análisis muy profundo del sector de la construcción. Las personas que no han leído el análisis semanal de la semana pasada pueden capturar el código QR, pueden suscribirse, pueden comprar únicamente esta semana pasada de construcción, pero recomendamos fuertemente que tengan esta información y participen en las explicaciones semanales que Alberto y Walter Spurrier dan durante una hora de temas económicos y políticos, muy importantes, sobre todo en el perfil de las personas que nos están acompañando. Gracias, José, por la pregunta. Eh,
Tenemos mi querido Ismael Vélez, un gran financiero y ejecutivo aquí en Ecuador. Gracias por tu pregunta. A ver, leámosla. Ecuador ha tenido un grado inflacionario manejable y podríamos decir bajo desde años atrás. Los temas geopolíticos globales empujan a la inflación, incluso proyectando incremento de tasas de interés por parte de los bancos centrales mundiales. Bajo esa perspectiva, el nivel de crecimiento podría ser menor eh, o dado que que mayor inflación global nos impactará, dado nuestro portafolio de productos exportables son en muchos casos postre al mundo. Gracias, mi querido Ismael. Alberto. No, y es así, o sea, ya lo estamos viendo también en esa desaceleración en las exportaciones. Estamos viendo cómo el, todo el problema de los combustibles y el incremento de los precios de los combustibles, eso incrementa los derivados, todo lo que se produce con petróleo. Eso hace que la capacidad de compra en el mundo desarrollado se reduzca porque tienen que pagar más para comprar la misma cantidad de bienes. Entonces, los primeros bienes que sacrifican son los bienes que no son prioritarios y muchas de las exportaciones de Ecuador son productos commodities que no son prioritarios, que pueden ser sustituidos por otros productos más baratos o simplemente reducidos su consumo debido a que el presupuesto alcanza para menos. Entonces, sí, la afectación va a ser importante también para la demanda de nuestros productos en el exterior. El mejor de los escenarios sería que este conflicto en Irán acabe pronto y yo creo que hay un interés muy fuerte por parte de Trump de que acabe pronto, porque le está saliendo costoso. Hay encuestas en Estados Unidos que hablan ya de que la guerra en Irán es más impopular que la guerra en Vietnam. Y es porque los ciudadanos están pagando, los estadounidenses están pagando, y no solo estadounidenses, en todo el mundo, pero particularmente estadounidenses están pagando el costo de ese conflicto vía más inflación, que eso les impacta directamente a sus bolsillos. Gracias, mi querido Ismael. Muy buena pregunta. Enviamos un saludo a CITEC. Vamos a tener con Luis Adriano Calero, que es uno de los líderes en CITEC, en las próximas semanas algún webinar muy específico, que es la Cámara de Innovación y Tecnología de Ecuador. Siempre trayendo temas para tomadores de decisión. Creo que ese es el espíritu que junto con Alberto y todo el equipo de este lado estamos queriendo profundizar. Em, un asistente anónimo, las personas que deseen preguntar pueden escoger si la pregunta es anónima también. ¿Qué porcentaje de crecimiento se debe a actividades ilegales, directa o indirectamente? Igual, ¿qué porcentaje de economía es ilegal? Bueno, eso sí es difícil mencionar porque los ilegales no dan factura. Entonces es muy difícil conocer cuánto es ilegal. Lo que sí podemos saber es que un porcentaje muy grande de la economía es informal, no necesariamente ilegal, pero sí informal, es decir, que no paga impuestos, que no declara impuestos. Y si vemos por los indicadores de empleo, podemos decir que más de la mitad de la economía es informal. Entonces, eso sí es algo que se puede decir con seguridad. Eh, Correcto. Gracias por esa pregunta. Juan Pablo Hernández, no hay oferta de vivienda de interés social en el país. ¿Dónde está el déficit habitacional? ¿Qué se debería hacer para promover la generación de proyectos en este segmento? Bueno, desde el lado público sí hay iniciativas, una de las iniciativas del financiamiento que otorga el BEDE para constructores, un financiamiento también con tasa subsidiada, con una tasa muy baja, alrededor del 8%. Entonces, eso permite, y además en condiciones preferenciales, para que constructores más pequeños que no tienen acceso al financiamiento tradicional puedan tener acceso con requisitos más flexibles. Entonces, eso es una alternativa importante, interesante, porque claro, los grandes constructores tienen acceso al financiamiento formal, pero hay otros que no tienen y que se puede impulsar a través de ese tipo de programas de también financiamiento más fácil para este tipo de constructores, sumado a todo lo que hay que hacer por el lado de los trámites, simplificación de trámites, facilitación, porque todos esos trámites también complican la entrada de nuevos actores por todos los trámites de los gobiernos locales, de los permisos que toman tiempo, son engorrosos, que al final del día exigen recursos.
Gracias, Alberto. Sí, y solo para complementar un poquito este mensaje, en algunas charlas que le he escuchado, recuerdo a Gandhi Burbano de Constructores Positivos, si no me equivoco, la cifra de déficit de vivienda está como alrededor de 600.000 viviendas, por lo cual hay una gran oportunidad, pero a la vez hay un tema, una voluntad política que debe ir cambiando, sobre todo para que el gobierno permita este financiamiento por parte de de estas instituciones que pueden financiar a largo plazo y crédito en el exterior y local existe. Y creo que es una gran oportunidad. Y no me desconecto de esta pregunta porque lo siguiente que viene es interesante ver cómo las grandes ciudades, estuvimos hace unos meses en Colombia y el concepto explicado de forma rápida es, se juntan grandes constructores o constructores de un mismo estilo y construyen proyectos donde se define claramente cuáles son los roles y responsabilidades y construyen unas centralidades. ¿Qué significa centralidad? Es, imagínense unas 5, 10 manzanas por ejemplo, el sector del IES en Quito, que son sitios que ya están totalmente deshabitados y construyen proyectos inmobiliarios que generan el crecimiento de la economía y sobre todo apoya a constructores en ese sentido. Creo que hay una gran oportunidad ahí que constructores tomen ese rol y de una forma muy cohesionada empiecen a desarrollar este tipo de proyectos, no solo en Quito, sino a nivel nacional. Es lo que se viene y eso tarde o temprano va a seguir entrando en la economía nacional. Gracias por la pregunta, nos extendimos y vamos con la siguiente. Un asistente anónimo, el precio de los derivados de los combustibles y sus relacionados, por ejemplo, GLP, plásticos, fertilizantes, seguirán altos por lo menos 6 meses más. Esto podría afectar el crecimiento proyectado para este 2026. No, definitivamente, y ya lo está haciendo. Vemos por el lado de las exportaciones cómo están desacelerándose, y va a implicar también que otros sectores productivos van a tener menos productividad, menos competitividad por los precios más altos de los insumos. ¿Cuánto tiempo? Habría que ver si son tanto como 6 meses, sobre todo si se soluciona el conflicto pronto, podría ser en cualquier día, cualquier semana pronto que ya se solucione. Todo dependerá de cuánta infraestructura crítica ha sido destruida en el conflicto. Si es que no ha habido destrucción muy grande, la oferta de petróleo y de hidrocarburos y de sus derivados debería retomar relativamente pronto y en menos de 6 meses podríamos tener ya precios más bajos. La Agencia Internacional de Energía estima que luego de una vez solucionado el conflicto, el petróleo volvería a los niveles que tuvimos del año pasado de una manera relativamente rápida. Entonces puede ser que sea menos de 6 meses, pero claro, si el conflicto sigue demorando, la afectación va a ser mucho mayor en cuanto al crecimiento proyectado de este año. Pero nuevamente, estamos en el mundo de la especulación porque no sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar el conflicto. Gracias, mi querido Alberto. José Recalde, aunque el alcance de la exposición era más enfocada a la construcción de vivienda en el campo de obra pública, ¿cuáles son sus expectativas para las asociaciones público-privadas, APPs? Bueno, hemos visto que se ha hablado mucho de APPs, pero en la práctica no se han logrado concretar APPs importantes. Ahí hay un problema a pesar de que hubo una nueva ley, se modificó el entorno para las APPs, pero en la práctica es difícil concretar, toma mucho tiempo, pero es la alternativa que tiene el gobierno. Incluso de acuerdo con el Fondo Monetario se habla de la necesidad de las APPs porque no tiene recursos para hacer las obras con recursos propios, necesita aplicar algún mecanismo para que entre capital privado y las APP son una opción. Pero claro, el problema está en la dificultad para llegar a ese tipo de mecanismos. Gracias, mi querido Alberto. Mariela pregunta, ¿considera que invertir en oro es una mejor opción? A ver, la inversión en oro es una inversión que tiene un rendimiento debido a que el precio del oro va a seguir subiendo y ha seguido subiendo a lo largo de la historia en relación al dólar, porque el dólar se imprime en grandes cantidades, se emite mucho, entonces el dólar es una moneda que pierde valor año tras año. Eh,
invertir en oro es una opción atractiva, pero hay que conocer sobre el tema eh, y para poder obtener rendimientos que puedan ser interesantes. Y habría que ver si son rendimientos más interesantes que otros activos, invertir en otros activos. Claro, en entornos de mucha incertidumbre, el oro definitivamente, si uno tiene inversión en oro, va a ganar valor significativamente y se puede obtener un rendimiento. Entonces, mientras en los entornos políticos y geopolíticos internacionales de incertidumbre, el oro es un instrumento atractivo. En cambio, en entornos más estables, con menos conflictos a nivel global, el oro puede ser menos atractivo que otro tipo de inversiones, por ejemplo, en producción, en tecnología, en otros sectores que pueden tener más potencial. Sí, gracias Mariela. Joan Proaño, gracias. ¿Hay algunas voces en contra de una tasa del 2,99 en crédito hipotecario en el BIES? Viendo la colocación, ¿en cuánto afectará al portafolio total de inversiones del BIES? Bueno, el monto que se está anunciando es de 100 millones de dólares de un portafolio de 17.000 millones, perdón, de 28.000 millones. Entonces realmente es un financiamiento absolutamente marginal, un financiamiento muy pequeño. Entonces, en cuanto a la tasa promedio del portafolio, implicará ni siquiera una décima de punto. Entonces, una afectación muy pequeña porque es un programa muy pequeño también. Si fuese, digamos, si el programa tuviese tanto éxito y el gobierno lograra aumentar el tamaño de ese programa, pues ahí sí una tasa tan baja, sí podría tener una afectación mucho más grande al rendimiento del portafolio del BIS. Pero como estamos viendo hasta ahora, la pregunta es si es que el BIES va a lograr elevar sus colocaciones, si va a tener los recursos, si va a dejar de prestarle al gobierno para liberar recursos o de dar quirografarios para liberar recursos para la construcción. Hasta ahora el anuncio es apenas 100 millones de dólares, que sigue siendo un monto bastante pequeño frente al total del portafolio que tiene el BIES, que es un portafolio de 28.000 millones de dólares, de donde dice que 100 va a destinarlos para este tipo de créditos. Gracias. Cristian nos pregunta, buenos días, ¿por qué sube el consumo de hogares si no se ve un boom en el empleo? ¿Cuáles son los factores que explican su crecimiento? Bueno, los indicadores de empleo mejoraron durante todo el año pasado. El primer mes con un deterioro en el empleo fue marzo de este año. Y ahí es donde todavía hay las interrogantes para ver si es que es un tema netamente estadístico o si realmente hay algo de fondo. Pero si vemos todos los indicadores del año pasado, cada mes había más empleo que el mes anterior. La liquidez de la economía subió durante todo el año pasado por el superávit de balanza comercial, por las remesas, niveles récords de remesas, más de 7.700 millones de dólares al año, por el financiamiento externo neto. Entonces, una economía que ganó muchísima liquidez y esa liquidez se transforma en consumo. Entonces, ahí está la explicación. Para este año va a seguir siendo fuerte el impulso del consumo, pero no tan fuerte como el año pasado. Y ahí tenemos que ver también qué pasa con esos indicadores de empleo y ver si en abril se repite un indicador decepcionante de empleo o si que fue solamente un tema estadístico que nos dio ese indicador que llama la atención y que hay que tenerlo en observación todavía. Perfecto, gracias. Mateo Andrade, ¿cómo ves el entorno de liquidez para 2026? ¿Cuánto del flujo adicional se alocará en construcción? Bueno, si hablamos de liquidez total de la economía, la liquidez sigue creciendo, pero está perdiendo impulso. Se desacelera la liquidez, crece, pero un poco más lento. En cuanto al crédito, tanto bancos como cooperativas siguen colocando cada vez más recursos, tienen liquidez, tienen dinero para poder colocar. Las cooperativas no había, más bien habían tenido un desempeño muy pobre en el crédito y ahora están ya repuntando finalmente, entonces todavía tienen un potencial para repuntar. Por el lado de la banca pública, sí es un tema más bien político y ver si es que se concretan estos anuncios de financiamiento adicional, esos 100 millones adicionales para el crédito Credit Casa, ver si es que realmente se colocan, porque hasta ahora la colocación en BIES más bien ha estado cayendo. Entonces sí puede haber una colocación adicional, pero todo por el lado de la banca privada y cooperativas va a haber un crecimiento, estamos viendo un crecimiento fuerte, crecimiento orgánico que sigue aumentando las colocaciones.
pero por el lado, y aquí lo podemos ver, o sea, miren el crecimiento en el primer trimestre, se colocaron 53 millones adicionales, en total en el año se han colocado 77, en el trimestre se han colocado 78 millones adicionales. Eh, este ritmo probablemente no se logre mantener todo el año, pero sí, pero sí puede haber un incremento significativo en el año. Entonces pensemos que si es que se mantiene, claro, si el BIES entra a actuar, si el BIES aumenta en 100 millones en el año, si es que se cumple el programa Credit Casa, y tenemos estos 78 millones por trimestre, eh, digamos, estos 78 millones los podemos multiplicar por 4 y sumarle los 100 millones de Credit Casa. Ese sería como el mejor de los escenarios de nuevas colocaciones, pero que estamos hablando de más de 300 millones de dólares adicionales. Sería un monto importante, pero digamos, ese es el mundo ideal. No creo que se dé el mundo ideal, porque la banca no va a poder seguir creciendo a este ritmo indefinidamente, las cooperativas tampoco, o sea, crecer al 37% del crédito es muy fuerte, debería desacelerarse más adelante y además está en duda si es que esos 100 millones del BIE se van a concretar, si van a ser 100 millones adicionales o si simplemente no van a ser adicionales o cuánto de eso va a ser adicional. Entonces, lo más probable es que esté por debajo de esos 300 millones de dólares adicionales, pero igual significa que estamos en un entorno de crecimiento significativo en las colocaciones hipotecarias. Excelente pregunta, Mateo. Un asistente anónimo, dijiste que el crecimiento actual de la construcción no viene dado por las políticas de fomento del gobierno. Entonces, ¿a qué responde el crecimiento al día de hoy? Bueno, como les decía, las políticas de fomento del crédito todavía no se ven en las estadísticas, porque son cosas nuevas, son de este primer trimestre, que se fueron modificando los programas, que se mejoraron las condiciones, se ampliaron los plazos, se redujeron las tasas, pero eso todavía, eso es para futuro, para los nuevos créditos. En este momento hay solicitudes de crédito que hay que ver si son aprobadas y se van a ir transformando en crédito en esas condiciones preferenciales. En cambio, lo que sí hemos visto como lado histórico, es ese repunte que ha habido en el crédito, y que viene dado por esta mayor actividad económica. Les decía, 2025 la economía repuntó, la economía creció porque hubo mucha más liquidez, y ya hablamos de las fuentes de liquidez, porque está aumentando los depósitos y el crédito, porque aumentó el consumo de los hogares. Entonces, ahí está el origen del crecimiento, el origen del crecimiento, y por eso decía, la construcción no es el motor del crecimiento, es el termómetro de la economía. Si la economía crece, la construcción va a crecer. Y eso es lo que vimos en 2025, una economía que creció y que como consecuencia la construcción también empieza a crecer ya desde el año pasado. Lo que permitirían estos programas oficiales es sostener el crecimiento de la construcción, que no se desacelere, claro, siempre y cuando se los vea en la práctica. Gracias. Gandhi Burbano por interno me indica que son 728.000 viviendas el déficit ecuatoriano, no 600.000 como había mencionado. Gracias, mi querido Gandhi. Voy a tener en el radar. El déficit es muy grande y realmente hay que ejecutar algo importante. Nuevamente, solo para reforzar de las cifras que tengo, el BIES no viene creciendo. Ustedes también lo han visto el tema con Alberto. El crédito BIS y BIP crece a doble dígito bajo, 10, 12%. Y el sector inmobiliario como tal está creciendo como en el primer trimestre como al 24%. Cuando hablamos de construcción, hay que entender que hay distintos tipos de crecimiento en construcción. Y la presentación que la van a recibir, pues ahí van a tener todo. Voy a subir de un momento el link a la presentación para que la tengan el día de hoy. Eh, Gracias. Lorena nos indica cómo se ve la evolución de los precios en bienes inmuebles. ¿Se está recuperando? A ver, de acuerdo al índice de la construcción, índice de precios de la construcción, hay una recuperación en los precios también, están subiendo y es consistente con un entorno de mayor actividad económica, de mayor demanda. Sí, gracias, mi querido Alberto.
José Andrés López, buenos días, Alberto. Como vimos, los incentivos para la adquisición de vivienda en mejores condiciones dependen de subsidios del Estado y esto limita su sostenibilidad en el tiempo por factores fiscales y políticos y eso genera incertidumbre. En otros países de la región se ha desarrollado un mercado secundario de hipotecas, que es un mecanismo permanente y que mejora naturalmente las condiciones de los créditos hipotecarios. ¿Qué detiene en el Ecuador la creación de este mercado secundario? Bueno, sí, estos programas oficiales dependen de que los recursos que tenga el fisco, que van a ser siempre limitados para poder subsidiar tasas. Entonces, coincido totalmente. Se necesita otros mecanismos. El desarrollo del mercado de valores es fundamental. Y nuevamente, caemos, ¿no? Para el desarrollo del mercado de valores se necesita de mayores inversionistas institucionales. eh, Ahí entra nuevamente la seguridad social. Tenemos una seguridad social que en lugar de invertir en el mercado de valores, le presta al fisco para financiar gasto público. 51% de su portafolio es financiamiento al gobierno. Entonces, todavía hay grandes desafíos para profundizar el mercado de valores, para internacionalizar el mercado de valores, para que pueda tener acceso a la liquidez internacional, una integración regional sería fundamental. Todo eso para profundizar el mercado y que pueda haber opción de financiamiento vía nuevos mecanismos eh, para poder direccionar esos recursos a actividad productiva y también a actividad de la construcción e inmobiliaria. Gracias, Alberto. Y yo creo que próximamente vamos a tener conversaciones. Es importante que expertos como Alberto de forma fácil expliquen no solo a webinars, sino a todo el mercado ciertos conceptos que son muy importantes que la gente conozca para apoyar el desarrollo económico del país. Gracias, mi querido Alberto. Roberto Manuel Guevara nos indica en qué medida afecta a la economía la oferta de los comerciantes chinos que no pagan impuestos, pero sí generan ventas en la economía. Digamos que de cualquier nacionalidad, incluidos locales, hacen lo mismo. Dale, mi querido Alberto. Bueno, les decía, más de la mitad de la economía es informal, entonces realmente no es un tema Mm. de los chinos, es un tema de, si vemos por el grueso del número, son ecuatorianos la mayoría de los que no pagan impuestos y que están haciendo actividades productivas. Más de la mitad de la economía es informal, es decir, no paga impuestos. Entonces, lo que hace eso es una competencia desleal, porque hay otros actores que sí son formales, que sí pagamos impuestos y que tenemos unos competidores que no lo hacen. Todavía hay una competencia desleal que distorsiona el mercado. El fisco, por otro lado, tiene que caer con más fuerza a los pocos que sí pagamos impuestos, porque hay unos muchos que no pagan. Entonces, por eso, cuando se ve la carga tributaria, que se compara Ecuador con Chile, se dice, la carga tributaria de Ecuador es similar a la de Chile, pero la gran diferencia es que en Chile la gran mayoría de ciudadanos pagan impuestos, en Ecuador es un grupo pequeño los que pagamos. Y entonces el esfuerzo tributario en Ecuador es mucho más fuerte que en Chile, teniendo cargas tributarias similares. Correcto. Y sí, él iba a hacer un comentario, pero es básicamente el 10 empresas generan el 22% de las utilidades que genera el sector privado en Ecuador. 10 empresas. Una estadística muy interesante que vi hace pocos días. Gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente. Edgar, ¿cómo conseguir financiamiento para pequeños constructores? Bueno, ahí dentro de las opciones que les mencionaba, el BEDE tiene financiamiento para constructores informales, es una opción para fuera del financiamiento tradicional, porque claro, un constructor más pequeño puede tener mayor dificultad de acceder al financiamiento tradicional. Sí, gracias. Alberto, creo que me estoy saltando una pregunta que está acá arriba. Buenos días. Se dijo que el BIES debería priorizar inversiones a largo plazo, hipotecas. ¿No sería contraproducente si tomamos en cuenta que los fondos de pensiones estarían en seria crisis de liquidez, según han informado desde hace algunos años? A ver, lo que significa, sí, es real que hay una crisis en los fondos de pensiones. Los fondos están consumiéndose cada año, hay que retirar recursos de alrededor de 1.300 millones de dólares. Eh, pero eso no quita que hay que corregir los problemas también de la seguridad social.
pero la solución no es que ese dinero esté invertido absolutamente líquido para que se gaste de la noche a la mañana y podernos gastar lo antes posible los fondos. Esa no es la solución. Igual el gastarse los fondos es en el mediano y largo plazo, no es de inmediato. Entonces, hay que corregir los problemas de de la seguridad social, pero también hay que destinar los recursos a financiamiento, más recursos a financiamiento de largo plazo. Ese es un gran desafío porque se concentra la cartera en financiar gasto público que no genera riqueza en la sociedad, en lugar de financiar crédito hipotecario o financiar crédito productivo. Entonces, sí tiene que haber, es parte de los correctivos. Seguridad social tiene que ser corregida de manera integral. Y una parte es nivelar los ingresos y egresos de los fondos, incluyendo el fondo de pensiones, y la otra parte es la distribución de ese portafolio de inversiones. Muchísimas gracias, Alberto. Son las 10:20. Estamos por terminar. Vamos a leer algunas preguntas adicionales. Eh, las acciones de los bancos más grandes de Ecuador han subido. ¿Están sobrevaloradas o son precios reales? ¿Cómo se visualiza en este 2026 tomando en cuenta que los inversionistas tienen tasas de interés en depósitos a plazo fijo bajas? El mercado de valores con estas inversiones en acciones y rendimientos que dan los bancos han sido muy interesantes del ejercicio económico 2025. Mira, es que todo depende del nivel de actividad económica. Los bancos, cuando hay más actividad económica y un entorno líquido, reciben más depósitos, pueden colocar más crédito, y eso genera también más utilidades que se ve reflejado en la valoración que tienen esas acciones, porque es un negocio que genera más. Entonces, ese buen entorno está asociado con un buen entorno económico en su conjunto. Si es que el entorno económico cambia, si es que la economía se contrae, pues la valoración de las acciones también va a caer porque va a haber una menor capacidad de generar ingresos, de generar utilidades, y eso se ve reflejado en el precio de las acciones. Entonces, en este momento estamos saliendo de un 2025 de crecimiento fuerte. 2026 todavía va a ser un año de crecimiento, un poco más suave, pero todavía es un año de crecimiento, aunque hay algunos riesgos en el panorama, entre esos el fenómeno del niño y los apagones. Pero mientras eso no suceda, todavía debería ser un año con buenos niveles también de rendimiento para las actividades productivas, incluyendo la banca. Sí, las acciones han subido muchísimo, como la persona lo mencionó, este año crecieron, sobre todo acciones de bancos, pagaron dividendos y crecieron muchísimo en el último año. La acción que más se vende o la que más se negocia en el país, Corporación Favorita, sigue con unas cifras estables desde hace unos 3 años. No damos recomendaciones, ustedes decidan, pero si alguien tiene acciones de Corporación Favorita, guárdenlas porque esa acción se sigue apreciando. Hemos corrido algunos indicadores y la acción desde nuestro punto de vista está subvaluada, por lo cual si tienen acciones, pues no las vendan, ténganla como una reserva ahí, porque las cifras vienen récord desde Panamá, desde varios puntos. Estamos a disposición para compartir información, pero desde ningún punto de vista consideren que son recomendaciones de inversión, por favor. Mi querido Vicente Ramón Roca del Salto, qué gusto, te envío un súper fuerte abrazo. ¿Existe alguna certeza de cómo afectaría el fenómeno del niño que se prevé para mediados de año? Bueno, certezas no existe, es un fenómeno que incluso se está discutiendo si va a suceder y en qué magnitud va a suceder. Lo que sí es real es que si es que es un fenómeno de niño fuerte, tendremos más presión por el lado climático para la generación eléctrica. Entonces los apagones podrían ser mucho más fuertes. Podríamos tener una nueva etapa de fuertes apagones y largos apagones, porque todavía el tema eléctrico no ha sido solucionado y un tema climático puede poner mucha presión sobre ese sistema y a su vez una presión en las exportaciones de la costa, la agroexportación en la costa que se vería afectada por las inundaciones. Entonces más bien hay mucha incertidumbre al respecto. En el caso de la afectación en la infraestructura, vamos a poner a prueba a ver si hemos mejorado en la infraestructura y cuánto hemos mejorado, pero vamos a ver igual daños importantes, significativos, infraestructura, sobre todo en el área de la costa. Entonces hay afectaciones por varios frentes que son una posibilidad sin certezas, evidentemente, porque Mm. no sabemos tampoco la magnitud que va a tener este fenómeno. Gracias, Alberto. Francisco nos pregunta, ¿invertir en oro o acumular objetos de oro para reservas? A ver, invertir en oro es una opción de portafolio, por supuesto, hay que saber manejarlo
y poder identificar los momentos críticos para que sí se produzca una utilidad atractiva. Caso contrario, otro tipo de inversiones pueden ser, inversiones productivas pueden ser mucho más atractivas. Acumular objetos de oro, el problema del objeto de oro es que tiene, cuando se compra, tiene un valor adicional por el trabajo que se empleó en elaborarlo. Cuando se vende al peso, al metal. Entonces, realmente hay una pérdida al momento de la venta. Claro que es igual si el precio del oro ha subido muchísimo, todavía puede haber una ganancia, pero sí hay una pérdida al momento de vender. Sí, las personas que están, que desean o no son expertas, déjense asesorar por expertos. Si es a cierto nivel, existen fondos de inversión, caso de Anefi, que nos está acompañando en esta sesión, Yajaira, que es una gran ejecutiva. Existen calificadoras de riesgo que hacen análisis de los títulos que se colocan en el mercado. Patricio Baus, que es gerente general de una gran calificadora a nivel nacional, Bankwatch, también nos está acompañando. Déjense asesorar por expertos. Si quieren mercado bursátil, Mercapital también está acompañando. Rompimos récord el año anterior con más de 10.000 transacciones. Somos la casa de valores líder en transacciones y siempre estamos dando asesoría gratuita. Ejecutivos, líderes de opinión y personas naturales. Gracias y me permití echar una pequeña pauta. Ujú. Estamos por llegar al final. Vamos con el siguiente. Carlos Bajaña, las tasas de interés con tendencia a la baja es evidente. ¿Es sostenible colocar créditos hipotecarios a tasas menores a 6%, considerando que por lo general son créditos a largo plazo y la mayoría apunta a viviendas de interés social o costos menores? Bueno, es que los programas, por ejemplo, hay programas subsidiados del gobierno, ejemplo, el crédito Miti Miti, en donde hay una participación a través de fondos públicos para compensar la diferencia. Entonces, para la entidad financiera sigue siendo una colocación rentable, completando el rendimiento con los fondos que provee desde el lado público. Entonces, eso hace que sí sea sostenible. Más bien cuando las tasas tienden a bajar, los rendimientos de esos productos se vuelven altos. Y en cambio cuando las tasas suben, son insuficientes para seguir colocando. Entonces sí es necesario, o sea, el desafío aquí para todos estos programas públicos subsidiados debería ser que debería existir unos puntos porcentuales que se subsidian, pero tener una tasa base que es variable en mercado y de esa manera se podría garantizar que siempre sea atractiva la colocación de créditos, ya sea vía financiamiento cuando las tasas son altas o cuando las tasas son bajas. Pero ese sería como una reforma importante, porque si hay un conflicto al tener una tasa fija. Cuando la tasa general del mercado es muy baja, más bien los rendimientos son altos, es más atractivo, pero en cambio cuando la tasa del mercado es muy alta, se deja de colocar, porque ya esos programas no son atractivos. Perfecto, gracias. Estamos entrando en la recta final y te aprecio muchísimo, Alberto, el tiempo que le dedicas. Eh, Asistente anónimo, ¿qué tan probable considera para todos estos créditos subsidiados? ¿Qué tan probable considera que todos estos créditos subsidiados generen una burbuja inmobiliaria a futuro de la mano con la gran cantidad interesante de créditos de consumo que la banca privada ha colocado acompañado de Big Data, que es lo que en parte está impulsando la economía? Pero los vencimientos de esto puede afectar a mediano plazo. Yo le veo poco probable. La realidad es que el desafío más bien es ojalá que estos créditos subsidiados tengan algún impacto positivo y relevante. Más bien hasta ahora lo que vemos es más bien que el riesgo es que sean insuficientes, que sean muy pequeños, que no se concreten en financiamiento en los montos que el país necesita. Ujú. Entramos a la penúltima pregunta, Cristian. ¿Hasta cuándo cree que las tasas de interés seguirán bajando? Todavía estamos en un entorno de tasas bajas, pero no creo que vaya a continuar indefinidamente. Ya los depósitos están comenzando a desacelerarse, crecen, pero crecen más lento. El crédito todavía se acelera, pero eventualmente el crédito va a crecer más rápido que los depósitos y eso va a poner un límite al entorno de tasas bajas.
Entonces, yo creo que estamos acercándonos a ese límite de entorno de tasas bajas y veremos ya que las tasas todavía siguen cayendo, pero ya debería limitarse esa caída, ser cada vez más lenta y eventualmente incluso dejar de caer. Sí, Alberto, una pregunta de mi lado. El Fondo Monetario está en el mes de abril, tuvo visitas con el gobierno. Eso, si los mensajes son buenos y eso, ¿cómo podría seguir afectando, o más bien impactando el riesgo país que está en niveles históricamente bajos? Y qué podría pasar con el Fondo Monetario en los compromisos que firmó el 2024? Que veo que hay algunas actividades que son públicas y están por escrito. No, la pregunta es un poco ambigua, pero si la puedes condensar, te agradecería. Bueno, vemos que los inversionistas internacionales confían en el programa fiscal del gobierno y eso se ve reflejado en todas estas colocaciones que ha hecho en el mercado internacional. Ya son 5.000 millones de dólares en bonos que se han colocado este año y eso ha permitido mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, retirar bonos que vencían en el corto plazo y sustituirlos por bonos a más largo plazo. Entonces, yo creo que más bien el gobierno ha demostrado un compromiso con el ajuste fiscal a pesar de los reveses que ha tenido. La última revisión se incumplió con el programa, pero el gobierno de manera inmediata tomó correctivos. Entonces, creo que eso se va a ver reflejado en una caída permanente en el riesgo país, tal vez ya no tan rápido como fue en el pasado, es mucho más difícil ya las últimas reducciones, pero si el gobierno sigue demostrando su capacidad para poner en orden la economía, pues veremos que el riesgo país debería seguir cayendo y eso es una excelente noticia para el país porque significa también que el costo del financiamiento externo seguiría bajando. Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto.